Buenas tiburinos, vengo a redimirme. Punishing Grey Raven es un juego que le ha dado a mi canal un boost increíble gracias a vosotros, y viendo mi primer vídeo, la review de un año después, creo que es de una calidad y veracidad deficientes y merecéis algo mejor. Y si quiero crear un canal en torno a gacha reviews, no puedo ser mediocre. Aquí tenéis el verdadero análisis de Punishing Grey Raven. PGR es un juego de acción gacha como Honkai Impact 3 o Action Timoning. Este juego se basa en el combate de acción futurista frenético con equipos de 3 personajes, donde lo habitual es llevar un DPS, un tanque y un healer. La historia gira en torno a un futuro en el que la humanidad ya estaba a punto de conquistar las estrellas y entonces un virus informático con la capacidad de usar la materia para corromperlo todo nos devolvió a una humilde época de supervivencia, luchas por recuperar nuestro hogar. Buenas pezqueñines, soy Tiburion y esta es la serie de análisis de juegos gacha de móviles o indies. No olvides la suscripción para ver más vídeos como este y si te gusta deja un like al final. Gracias a los que apoyáis el canal en Twitch, YouTube o Patreon. En Punishing Grey Raven nos encontramos con un menú y nuestro secretario en pantalla esperando instrucciones. Desde aquí podemos viajar con los botones a cualquiera de los combates por instancia de este juego, que es la base de su gameplay. Esto es algo que quiero remarcar. PGR es un juego que no ha añadido un mundo abierto o tonterías similares, se ha dedicado a lo suyo y lo ha mejorado hasta el infinito, dándonos como resultado un flamboyante gameplay de acción responsivo a los controles, que analizaremos más adelante. Juegas con un personaje que mueves con el joystick a la izquierda y el ataque y las habilidades a la derecha, mientras mantienes la atención en la pantalla. Al principio los ataques enemigos son más telegrafiados y es fácil usar el esquivar para activar la Matrix y hacer que el tiempo vaya más despacio, pero pronto descubrirás que hay enemigos donde tu atención a la pantalla te permitirá más que esperar el sonido y el destello rojo para esquivar del principio. Este juego es un gacha, y por lo tanto tiene un sistema que ya nos es conocido a muchos para la obtención de waifus y también husbandos en este juego. Ambos puntos los explicaré más adelante haciendo énfasis en la rentabilidad de los packs y el valor de tu dinero. Y también en la variedad de personajes así como los equipamientos. Por último tenemos los menús. Os voy a ser sincero, Punishing Grey Raven es un infierno en sus menús. No al nivel de Gears Frontline y sus tiempos de carga, sino a que tiene demasiados menús, y pueden ser abrumadores al principio. Os enseñaré una técnica para evitar que esto nos pase en los juegos y en la vida. Aprende con Tibu Sensei. Si en mi anterior vídeo decía que lo que no podíamos dejar de hablar eran las waifus, en Punishing Grey Raven lo que tenemos como baluarte es el gameplay. El sistema de juego de PGR está cuidado desde niño y nutrido hasta convertirse en el mayor bastardo que jamás ha conocido gacha. Es una carta de amor a los amantes de los juegos de acción como Devil May Cry o Bayonetta y quizá con un ligero toque a los Musou o Dynasty Warrior. El HUD es siempre el mismo, joystick a la izquierda y a la derecha 5 botones. Cambiar de personaje 1, cambiar de personaje 2, que también son los botones para el ataque de apoyo, ataque básico, esquivar y, cuando lo tengamos cargado, el especial. Además, tenemos una barra horizontal de orbes de colores que tenemos que emparejar para utilizar los ataques especiales de nuestro personaje y activar los ataques de soporte de nuestro equipo, básicos para romper la armadura o invocar a nuestro healer. Los desarrolladores del juego han insistido en mantener el HUD consistente para que el jugador no se maree al cambiar entre personajes, y es por ello que tenemos que aprendernos la peculiaridad del combo de cada waifu. Algunos tienen un ataque especial manteniendo el botón de ataque, otros pulsando el esquivar y el atacar de forma consecutiva. Pero todo ello permite que dentro de la batalla y el frenetismo de PGR, nuestros dedos sepan siempre dónde tienen que ir, por más que cambiemos de personaje. Solo tenemos que recordar las 1 o 2 acciones especiales que cada personaje tiene, que pueden ser una combinación de orbes de colores o de pulsaciones del botón de esquivar o atacar de forma específica. El resto es totalmente estandarizado. El juego tiene otros sistemas de juego para eventos especiales. La respuesta de los mismos la verdad que es bastante pobre,
pero como simplemente están como un modo gratis que no da recompensas y si quieres probarlos juegas una vez, tampoco es que importe. Aunque se echa de menos el magnífico pulido del juego en ellos, como por ejemplo el de las carreras de motos. Y hablando de cosas a las que les falta un poco de pulido, volvemos a ver los menús. En realidad al menú no le pasa nada per se, pero el problema es la cantidad de menús con opciones en las opciones con más menús en los menús. Que esto es algo comprensible para un juego que lleve años en el mercado, pero Punishing Gray Raven lleva apenas uno. Si bien el juego sigue la tradición de otros juegos de tener opciones a izquierda y a derecha, Punishing Gray Raven respeta algo muy importante que a veces se escapa al diseño de otros juegos. El botón más grande es el de jugar. Si remarcar esto te suena estúpido, espera a ver los siguientes vídeos de esta saga y verás que lo estúpido son los HUD de otros juegos. Pero tenemos que ser honestos. Si te pierdes con los menús de Punishing Gray Raven, es porque te has saltado los tutoriales cuando te han aparecido o porque no entiendes muy bien el inglés. Cierto es que preferiría que el juego estuviese en español, pero no quiero alejarme de este tema sin decir que Punishing Gray Raven te permite skipear los tutoriales. Seguro que recuerdas de algún gacha que te ha obligado a hacer clic en ciertos puntos y muchas veces te has preguntado ¿cuándo voy a poder jugar yo el juego? Pues en Punishing Gray Raven le puedes colgar la llamada del tutorial a la waifu que va a explicártelo todo. No sé quién soy, no sé qué hago aquí, solo sé que tengo que matar. La técnica que os he comentado antes, por cierto, es la habilidad para ignorar. En un mundo lleno de notificaciones y sonidos de alerta, tenemos que desarrollar esta capacidad para ignorar las distracciones y centrarnos en nuestro objetivo. Parece un rollo de meditación zen, y es que seguramente lo sea. Si has llegado hasta aquí porque te gusta este tipo de contenido, dímelo en los comentarios junto al siguiente juego que te gustaría que hiciese un análisis como este. Es un buen momento para recordarte que des like si te gusta el vídeo y piensa en compartirlo para que llegue más gente. Y si estás viendo este vídeo sin estar suscrito, en tu próximo pity te va a salir un pull troll. Waifus y juzbandos. Una de las razones principales por las que empezamos a jugar en un gacha es ¡ay papá, qué rica está esa minita! O el equivalente en femenino. En sus inicios, como en todo juego de action gacha, la selección de personajes del juego era más limitada, pero hoy por hoy, un año después del lanzamiento, tenemos una amplia variedad de personajes. Tenemos personajes cuerpo a cuerpo, de rango, con espadas, arcos, cañones e incluso a puños. Y una de las cosas más interesantes es que el juego empezó con tópicos, siendo katana el DPS, cañón el de soporte y cañón de arma pesada el tanque. Pero un año después, esto ha cambiado. Ahora puedes llevar un tanque que vaya a puños, con una healer que vaya a katana y un DPS que sea una Blade Dancer que va levitando por el campo de batalla. Y hablando de personajes, toca hablar de cómo equiparlos. Voy a dividirlos para los que queráis probar este juego en dos grupos. Los que se pueden conseguir sus fragmentos gratis y los que van por banner. Punishing Gray Raven utiliza un sistema de letras desde la B hasta la SS+, siendo los gratuitos aquellos que cada día puedes farmear desde 1 a 4 fragmentos solo con la energía diaria para subir desde el rango base que consiguieras la waifu hasta el rango SS+. Los personajes que son de banner pues te toca utilizar los recursos de las diarias, eventos y mapas para pulear en los banners y desbloquearlos. Más sobre el gacha después. Los personajes de Punishing Gray Raven tienen dos zonas a prestar atención: entrenamiento y equipo. En el apartado de entrenamiento es donde subimos de nivel al personaje, le aumentamos la rareza con los fragmentos poco a poco, que tiene de recompensas en cada paso un poquito de atributos, no solamente cuando saltas de una letra a la siguiente, lo cual es una ventaja. Le subimos los daños a las habilidades, las desbloqueamos cuando el personaje sube de letra, y por último el juego te permite darle ascensos tipo rango militar cuando llegues a un nivel de poder de batalla que se alcanza con el equipo. Y en el equipamiento, el personaje tiene 7 cosas a tener en cuenta: arma y 6 chips. Una de las ventajas de Punishing Gray Raven es la facilidad para equipar a tu personaje si eres free to play. Rompes 3 armas de subir de nivel de rango morado, vas a la tienda y te compras el arma de 4 estrellas o tu personaje gratuito que acabas de sacar. Así de fácil, has pasado de daño 70 a daño 200. Para las armas de 5 y 6 estrellas hay que conseguirlas por eventos o por el banner, siendo Punishing Gray Raven uno de los juegos con el pity de banner de armas más favorables del mercado.
Te miro a ti, Genshin Impact, como mal ejemplo. En lo que respecta a los chips, tienes que equiparte los chips a pares, ya sea 3 parejas o una pareja y 4 del otro tipo. Para obtener la mejor combinación de tu personaje favorito actualizado, puedes buscarlo por internet o, como yo, hacer clic en detalles en el menú de tu personaje y después en equipo recomendado, y así copias la build de otros jugadores. Ya lo que elijas depende de tu nivel de hardcore gacha player. La dificultad para conseguir chips es mínima, existiendo ahora hasta un mapa de farmeo diario donde podemos obtener puntos para conseguir los chips que queremos directamente. Aunque siempre es recomendable farmear 1 o 2 personajes de esta forma y después spamear el mapa anterior para conseguir dupes con los que subir de nivel los chips. Si bien cuando Punishing Gray Raven nació y llegó al global, el sistema que tenía de farmeo era castroso y llevaba demasiado tiempo al día este farmeo, hoy por hoy disfrutamos de un auto-clear para minimizar el tiempo que estamos en el juego cuando solo tenemos que farmear para subir nuestros personajes. Así, cuando llegan los eventos y el contenido que se disfruta jugando, no estamos quemados de tener que entrar, hacer diarias, recoger recompensas y cerrar día tras día tras día. Y como bonus, antes de hablar del gacha, os diré que la banda sonora del Punishing Gray Raven es una maravilla, que muy pocos juegos le pueden hacer sombra. No llega al nivel de dedicación en la música que tienen en Knights, pero no tienen nada que envidiarles. Y pasamos al tema feo, el gacha, la pasta, parné. Como todo juego gacha, Punishing Gray Raven puede jugarse de forma gratuita y sorprendentemente no tiene pase de batalla. El juego te entrega diariamente una cantidad limitada de Black Cards, moneda para comprar tiros de gacha, y semanalmente otra cantidad más. Si queremos realizar más tiradas de las que el juego nos deja gratuitamente, tenemos 2 opciones. Comprar la tarjeta mensual, que es una tarjeta que te garantiza Black Card extra cada día que hagas login durante los siguientes 30 días. Tenemos el pase A y el pase C para esto, siendo excluyentes y no pudiendo comprarse a la vez. Este sistema diario se utiliza para asegurarse de que juegas diariamente al juego y no lo abandonas. La segunda opción es la compra directa, sin vaselina, 50 euros por pool de 10 y te sobran Black Cards para 2 pools sueltos más. Siendo lo habitual en un gacha entre 28 y 33 euros, este precio de 50 euros por un multi de 10 es excesivo. Si queréis más Black Cards, jugad al juego y pillad el pase A todos los meses. Aquí también es interesante comentar que a diferencia de en otros juegos, como el personaje que estás manejando está siempre en la cámara, comprar skin de personajes es más eficiente. En mi anterior vídeo sobre el Azur Lane, las skins no suelen estar en visión ni en el combate ni fuera de él, salvo que tengamos a la personaje de secretaria. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, que sigáis disfrutando de esta saga y que disfrutéis los gachas tanto como yo. No dudéis en usar los comentarios o el Discord para vuestras preguntas y un saludo, Tiburion out.